Buen día. Primero que todo, gracias por hacer esta clase virtual. Quería decirles que vi que en los mapas, no, en los ensayos que me enviaron, se habían adelantado mucho. Eran primero que todo de las entidades financieras y se adelantaron bastante a la parte de bancos. Yo sé que pues varias de ustedes saben mucho con respecto a este tema, pero tenemos que ir aquí por orden para aquellos que no saben. Ir formando, esto es mucho contenido para ver en un trimestre. Es imposible darles toda la información bancaria cada sábado durante estas semanas, de manera que yo lo que quiero es que ustedes tengan las bases para entender lo que es un banco, cómo funciona, cómo se desarrolla, qué actividades tiene y todo ese tipo de conceptos bancarios que vamos a ir formando de a poco. Primero vemos lo básico y vamos construyendo para que ustedes tengan una cultura bancaria más o menos completa. Esta unidad 2 decimos que es sobre las entidades bancarias, su identificación y rol que cumple el banco en el sistema social económico. Y ya hablamos de algunos conceptos, aquí quiero que los vean, que se obtienen pues en el Banco Central de Venezuela, como es el encaje legal, donde les dijimos que había un encaje, un requerimiento del 73% de las obligaciones que tenía el banco. Esto es algo que nos refleja el Banco Central de Venezuela, nos dice que los bancos universales tienen que tener 9 millones de bolívares, los bancos comerciales, que hay muy pocos, 74.000, y la banca microfinanciera 51 millones. ¿Sí? O sea, entre todas las bancas universales deben de tener esta cantidad. Creo que son 9.000 millones de hecho. Es un cálculo que saca a través de sus artículos, donde tenemos el encaje aquí, artículo 3, la posición de encaje de cada institución se determina en función de periodos de 5 días contados de lunes a viernes, es decir, esto va a cambiar semanalmente. Y esto es acumulativo, no es algo que le exijan así de golpe, simplemente se ha ido acumulando a través de los años, ese tipo de cosas. Muy bien. La posición de encaje que se refiere a este artículo será calculada por el Banco Central de Venezuela semanalmente, es esto, con base a la información que se le suministre de acuerdo con lo establecido en la presente resolución. Dicha posición será informada a la institución correspondiente, la cual deberá mantener el respectivo encaje durante cada uno de los días del siguiente periodo. Esto fue una gaceta que sacaron para regir esta parte del encaje legal y algunas atribuciones del Banco Central de Venezuela. Por aquí está abajo la resolución de tal día, tal y tal, 42312 y ese tipo de cosas. Aquí nos da el procedimiento. Quiero que lo vean, no quiero que solo aprendan porque pues es un poquito complicado, pero es para que tengan una idea. Ya dijimos que este encaje legal es una parte de las obligaciones del banco. ¿Cuáles son las obligaciones del banco? Lo que las personas depositaron, el 73% de eso el banco lo tiene que tener en una cuenta en el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela lo elige, dice esta cantidad, ¿sí? No solo por el 73%, sino que toma esta base que tenemos aquí, cálculo del encaje requerido total para la semana, igual a la suma del encaje de la base de reservas de obligaciones netas, esto es el Hebrón, más el encaje marginal de obligaciones netas y el encaje de las obligaciones netas de las operaciones en moneda extranjera. Entonces tenemos una parte de las reservas de las obligaciones netas, una parte marginal de las obligaciones netas. Esto es más o menos lo que se aleja de la parte estándar, lo que tiene que ver con algunas ganancias o con cuentas que hayan cambiado. Y una parte aquí de las obligaciones netas, es decir, los depósitos que tienen las personas ahí en moneda extranjera, ¿sí? Y este va a ser la expresión de la ecuación. Chévere. ERT. Muy bien.
todo esto se saca de dónde. Bueno, pues aquí va a empezar a desenlazar uno por uno, a explicar cuál es cuál. Aquí tenemos el que hablamos hace rato, base de reserva de las obligaciones netas. ¿Cuál es el cálculo? Pues BRON más T sen K. ¿Qué es esto? Pues el coeficiente de encaje requerido para la base de reservas. Dijimos que era el 73%. Y el BRON son las obligaciones, es decir, los depósitos. Entonces, tenemos depósitos de las personas por el 73% va a ser el EBRON. El encaje marginal, resultante de multiplicar el coeficiente del encaje tal establecido en la resolución dictada por el Banco Central de Venezuela. Esto es otro para saldos marginales. ¿Debido a qué? Porque las marginales pues son las variaciones que ya no son obligaciones, sino que son variaciones que están ahí y que hay que actuar referente a ellos también. Hay que hacer un respaldo a eso, por eso están en el encaje. Tenemos esto que nos explica. Base de las reservas de obligaciones tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Que es la variación que estamos hablando. Si esto fue mayor a 0, tal, este cálculo fue mayor a 0, tenemos que hubo algo marginal. Y de acuerdo a eso, aplicamos, sacamos el encaje, sacamos la broma marginal y tenemos esto. Tenemos el resultado. El último sería la parte de las obligaciones netas en moneda extranjera, que esta dijimos que era el 31%. La ecuación es EOME, así se escribe. 11 semanas, obligaciones netas de la base de cálculo de las operaciones en moneda extranjera, es decir, la plata que depositaron en moneda extranjera por el coeficiente, es decir, la tasa que dijimos era 31%. Y todo esto es lo que forma esta parte de aquí, esta fórmula, que es el cálculo del encaje requerido total para la semana. El Banco Central de Venezuela tiene que hacer esto cada semana, determinar cuál es el encaje que debe pedirle a los bancos. ¿Cómo lo saca? Bueno, para resumir, agarra primero las obligaciones, es decir, lo que depositaron la gente esa semana, lo multiplica por la tasa y esa es una parte. Todos los depósitos que tú por el 73%. Chévere, esa es una parte del encaje legal. Ahora, si hubo una diferencia, agarra esa diferencia, es decir, una plata que no sabe realmente a quién le pertenece, pero que debe hacerle ese encaje por ahora, porque debe investigar a ver a quién le pertenece, a ver si es que fueron cuentas de personas que ya fallecieron, que no reclamaron por herencias, etcétera, etcétera. Esa parte marginal es una variación, ¿sí? No se sabe de quién es, se le va a sacar igual una tasa que da el Banco Central de Venezuela. Se calcula, se suma aquí también. Ahora vamos a tomar las divisas, todas las divisas que nos han depositado. Bueno, que tenemos depositadas. Todas las divisas que tenemos depositadas por las personas, le vamos a sacar la tasa 31% y eso lo vamos a sumar aquí. Y eso es lo que el Banco Central de Venezuela le va a exigir a los bancos. ¿Cómo saben ellos? Pues ellos tienen su sistema de vigilancia dentro de lo que hablamos como la cámara de compensación y todo eso. Todo eso tiene una vigilancia el Banco Central de Venezuela con el SUDEBAN. Y el FOGADE, que lo vamos a ver ahorita después. Aquí tenemos entonces un mejor ejemplo de la cámara de compensación. Esto es información sacada también directamente de la página. Decimos que es un sistema automatizado de cobertura nacional que permite a las instituciones bancarias participantes saldar las obligaciones recíprocas adquiridas entre sí, como consecuencia del intercambio de operaciones a través de medios electrónicos. Dijimos que esta figura apareció principalmente con los cheques.
y que ahora hoy en día pues se moviliza más con cargos, abonos, con saldos resultantes, con operaciones de crédito, tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Todo esto lo va a tomar en cuenta la Cámara de Compensación para que puedan saldar entre bancos. ¿Sí? Esto es para que un banco pueda saldar sus obligaciones con otro banco y estar de acuerdo con los saldos que tienen el uno del otro. ¿Cómo dijimos que se hacía esto? Pues porque cada banco va a tener una cuenta en el Banco Central de Venezuela y a través de los movimientos que se van a dar ahí, la Cámara de Compensación va a realizar el proceso para saldar esas cuentas entre cada banco. Tenemos que la Cámara Electrónica inició en mayo de 2005 con el medio de pago de cheques. En noviembre del 2006 se incorporó nuevos métodos, en marzo de 2017 también, y así fue continuando. Dijimos que esto antes, cuando no existía la Cámara de Compensación Electrónica, era completamente lento, las personas tenían que llevar un cheque, los bancos tenían que llevar los cheques al otro banco, calcular, durar semanas en eso, todo era muy lento. Ahora todo es que electrónico por medio de esta cámara, regida por el Banco Central de Venezuela. Aquí tenemos un sistema automatizado de cobertura nacional, saldan las obligaciones recíprocas adquiridas entre sí debido al intercambio de operaciones. Aquí tenemos la fecha de lo que ellos empezaron a usar. Y aquí en 2005 iniciaron su operación electrónica con los cheques, después con los créditos directos como las tarjetas de crédito, operaciones, domiciliaciones, cuando una empresa cambia de banco, inicio del intercambio de imágenes de cheques, todas esas firmas electrónicas que son válidas ahora también. Se estandariza el físico del cheque para que no tengan, o sea, para que sea normal, se estandarice. Una parte de esto lo vamos a ver en el marco legal. Lo que debe tener un cheque también lo establece el Código de Comercio, que es muchísimo más viejo, pero ahora lo que se estandariza es el medio de seguridad y la forma como tal. Recuerden que aquí es cuando el banco ya tiene un código, que lo dijimos en clase, era el 0102, para el Banco de Venezuela, otro tipo de bancos pues manejaban 0112 y así. Ese código lo establecía el Banco Central de Venezuela. Tenemos también que después se empezó a certificar bajo la norma internacional ISO. Estas son normas de control de calidad y de seguridad. ¿Para qué? Para que todos los bancos tengan más o menos el mismo formato a nivel internacional. Para evitar que existan esas variantes que puedan facilitar los intercambios internacionales y abrir ese mercado. Tenemos otras alegaciones que han tenido más recientemente. Aquí tenemos ISO, normas internacionales para la estandarización de procesos, prestación de servicios y tecnologías, y seguridad se me peló ahí, pero ya sabemos que son normas como la NIF o como las NIEA para estandarizar internacionalmente todo, para que un papel de aquí, de un banco de aquí, lo puedan entender en un banco de España, para que lo puedan entender en un banco de Estados Unidos, para que tenga los mismos requisitos de por allá o al menos parecidos. Tenemos también estas características. Es una cámara única a nivel nacional, centralizada al Banco Central Venezuela para los medios de pago. Recuerden que ya hablamos un poquito de esto, que había un contrato de adhesión y todo ese tipo de cosas, que hay supervisión, vigilancia a cargo del Banco Central de Venezuela. Tiene que haber disponibilidad de fondos de manera inmediata o al máximo al día siguiente. Hay operaciones que pueden durar desde 24 horas y extenderse hasta los 7 días de la semana. El cheque, mire, tienen que tener una permanencia física en la institución bancaria que recibió el depósito. Y aquí tenemos un esquema de lo que son sus procesos. Tenemos aquí las actuaciones, ¿sí? De las que hablamos, cuando pagan con tarjetas de crédito, de débito, la banca electrónica, proveedores de tal, los cheques y todo eso, llegan primero que a los bancos. Después de eso son subidos a la Cámara de Compensación
y la Cámara de Compensación les aplica un estándar internacional de la ISO, le realizan las liquidaciones, le arreglan las cifras, administran por cola, hay algoritmos de desbloqueo, todo ese tipo de cosas. Los saldan y después los devuelven a organizar. Este servicio está disponible durante 24/7, es decir, todos los días de la semana. Y se supone que esas saldaciones tienen que ser inmediatas para disminuir los costos operativos. Este es el esquema que manejan actualmente. Para que se retrase, pues tiene que ser un proceso que se haya complicado por alguna razón burocrática de papeleo o un requisito que haya faltado o algo que esté muy fuera de forma o una cantidad inimaginable. También vamos a hablar entonces de otra figura que es el Consejo Bancario Nacional. Esto fue creado a través de la Ley de Bancos de 1940, atribuyéndole funciones y obligaciones. Claro, eso es actualizado, pero a partir de ahí. ¿De qué consiste? Pues que cada uno de los bancos, un representante de cada banco y de entes financieros lo van a conformar. Ellos mismos van a elegir los directores, un presidente o algo así. Es la máxima representación de la banca pública. Ellos dan pautas políticas para que los bancos se estandaricen. Son los que deciden aceptar o no un procedimiento, o qué cambios van a tener, o qué requisitos van a exigir a partir de ahora. Y es un instituto autónomo con su propia estructura y asamblea interna. Esto es muy privado. A pesar de que fue creado con una ley, es algo que mantienen la información solo ellos, a menos que deseen hacerla pública entre sus asambleas, ¿sí? ¿Qué es lo que han hecho para controlarlo? Pues que siempre tiene que haber, a juro, alguien ahí de un banco público, y esos son los ojos del gobierno y de las instituciones políticas. Vemos que ellos se encargan, ¿sí? Sus funciones y objetivos es estudiar las condiciones bancarias y económicas del país, responder a consultas del SUDEBAN, del Banco Central de Venezuela y otras instituciones financieras. Estudian y analizan las medidas que impongan los entes públicos, así como el Ejecutivo Nacional, para ejecutar y aplicarlas de manera general. Estandarizar las costumbres mercantiles, bancarias, como dijimos, mejorar las prácticas bancarias, ayudar a conciliar disputas entre las instituciones, y esto es como un gremio. Un gremio, pero que debe existir de manera legal y debe responder a organizaciones públicas. Deben prácticamente atender todo lo que tenga que ver con la banca y estandarizarse y establecerse y ayudarse entre sí. ¿Para qué? Pues lo que hablamos del bien común, para ayudar a crecer al país y a crecer la economía. También, si alguno de sus partes pues no quiere participar, deben informar estos desacatos a las entidades que aquí vimos. También pues cambian de acuerdo a los requisitos, las formas, instrumentos que van a tener para el servicio al cliente. Todo eso lo arreglan ellos para que en todos los bancos sea más o menos igual. Además de eso, ellos también pueden crear sus propias funciones en el consejo. Como dijimos, funciona casi como un gremio. Esta parte la vimos, así que nada más quería mostrárselas de nuevo para llevar el orden. Que habían tipos de bancos según sus operaciones: bancos comerciales, de ahorro y préstamo, agrícolas, de leyes especiales, de desarrollo, de inversión, y que ya todas estas figuras se han unido en el Banco Universal. Aquí pasamos entonces ya a entender qué función social tiene el banco, puesto que siempre va a estar influyendo dentro de la sociedad. Y vamos a decir que el banco tiene una responsabilidad social que debe velar por el desarrollo sostenible y que debe estudiar los grupos de interés de la cultura. Y a la vez pues debe gestionar los impactos económicos, ambientales y sociales que puedan tener sus operaciones dentro de la sociedad. Y aquí, ubicándonos en la responsabilidad social,
la vamos a dividir de dos formas: responsabilidad social externa y la responsabilidad social interna. Cuando hablamos de la externa, hablamos de colaboración con el ambiente y la sociedad. ¿A través de qué? De iniciativas, patrocinios, actividades culturales, educativas, asistenciales, que integren esas preocupaciones sociales y en respeto a los derechos humanos que existen. Esto lo hablamos también en clase un poquito cuando dijimos que los bancos tenían fundaciones y que deben pensar no solo en ellos, sino en el crecimiento de las personas, porque gracias al crecimiento de las personas es que el banco va a crecer. Él tiene que velar porque sea una empresa, sí, porque recordemos que el banco igualmente es una empresa, aunque tenga diferentes requisitos. Él tiene una gran influencia del sistema externo. Él depende mucho de quién, de nosotros, de la población, de la nación, y por eso tiene esa obligación que para crecer, pues primero tiene que ayudar a los demás. Y aparte de eso tiene una responsabilidad social interna. Hablamos de integrar esta responsabilidad dentro de su propio negocio, buscar la mejora de los recursos humanos, incorporar consideraciones ambientales y sociales en su actividad y servicios, fondos de inversión socialmente responsables, créditos que consideren impactos sociales y medioambientales. Todo eso es lo que va a organizar el que a través de políticas, a través de organización, empezar con el ejemplo, y él puede hacer que a través de estos principios, si él los toma, puede empezar a exigírselo a las empresas que funcionan bajo su gestión, para créditos, imponer requisitos, revisar de cierta manera el personal de donde sea participativo en empresas externas, y de esa manera el banco va a tomar un papel importante dentro del sistema social. Vemos que también tiene impactos principalmente a largo plazo, donde una mala gestión medioambiental y social es perjudicial para el banco, como dijimos. Si la sociedad está afectada, si empiezan a ver, por ejemplo, cuando hayan guarimbas, si empieza a haber escasez, ¿qué va a afectar directamente? Pues al banco. ¿Por qué? Porque a la gente pues no le servía reunir bolívares, por ejemplo, y en esa época todavía no dejaban que reunieran dólares en el banco, y eso le afectó completamente. Pues claro que sí. El banco de aquí entonces, ¿qué pasó? No veló por el bienestar de la comunidad y de la sociedad. Por eso dijimos que se ha perdido mucho la confianza en el banco, incluso del Banco Central de Venezuela, que por eso nos pasó este encaje legal de aquí, que estamos viendo que es una cantidad exorbitante que tiene que tener el banco ahí parado. Que ¿cuál es la forma que están evitando esto? Pues el banco tiene su propio dinero, aparentemente se atribuyen bastante en su propio dinero en vez de considerarlo como obligaciones con las personas, y con ese dinero es que dan los préstamos, pero el resto de sus obligaciones lo tienen que tener aquí congelado en el encaje legal. Por lo menos con divisas pues ha variado. Volvemos aquí entonces, que este impacto a largo plazo él debe planear para mejorar el desarrollo de mecanismos que puedan proteger al cliente y al banco para las situaciones de crisis. ¿Sí? Él siempre tiene que estar pensando en qué puede suceder y cómo puede ofrecerle una seguridad en mi servicio a esa persona que tiene sus depósitos, sus obligaciones conmigo. Entonces el banco tiene ese aspecto trascendental de sus actividades y procesos. De esta manera que debe tener un estudio constante de los clientes, de la localidad, de las necesidades sociales, para establecer los indicadores que serán tomados en cuenta dentro de sus criterios éticos y de sostenibilidad especial. Si él debe tener un criterio, debe exigir ciertas cosas, debe estudiar al cliente y saber, bueno, le voy a dar un préstamo porque yo sé que esto va a ayudar a crecer al país o a crecer la región, etcétera, etcétera. Y seguimos con la función de la banca en el sistema económico, la cual aquí decimos, la banca contribuye al desarrollo económico mediante creaciones de empleos, servicios financieros a los negocios locales, a emprendedores y manipulando magnitudes de dinero entre regiones y regiones.
Cuando hablamos de esto, pues ¿a qué nos referimos? En la parte de regiones, que por lo regular, si hay regiones que estén lejos y en la ciudad hay más movimiento, el banco se concentró en que hubieran bancos en las regiones, la gente depositara ahí su plata y como sabían que no la iban a mover mucho, esa plata la enviaban a las ciudades y ahí eran donde daban préstamos con esas platas. ¿Qué ocasionó esto? Pues que la economía de esas ciudades a distancia o esos pueblos se fuera reduciendo y no tuvieran esas oportunidades, pero fue un ejemplo de cómo el banco influye en el sistema económico. A través de sus funciones de prestatario puede llegar a influir completamente y cambiar un mercado local. Dimos el ejemplo este de la región, puede mover la economía de un lado para otro para que se mueva a la ciudad. Si el banco también decide dar préstamos específicos, por ejemplo, un préstamo para energías renovables, un préstamo para energías eólicas, él decide financiar esa parte, va a crear una competencia, va a mover el mercado de energía, ya va a cambiar esa parte de nosotros que tenemos energía hidráulica, ¿sí? Si el banco lo decide, él puede cambiar un mercado totalmente. Si decide darle beneficio a una venta tecnológica especial, por ejemplo, a los que traigan mercancía de Europa en lugar de China, o los que traigan mercancía de China en vez de Europa, va a cambiar todo el mercado, incluso internacional, si lo decide. Sí que vemos que el banco tiene funciones centrales tanto en la parte económica como en la social. ¿Y cómo hace esto? Pues a través de políticas, se forman sus criterios que pasan a ser de internos a un criterios sociales. ¿Por qué? Porque él marca las pautas. Si el banco empieza a tomar en consideración y empieza a exigir, no, si para usted crear una empresa aquí, primero tiene que vestirse de verde. Aunque suene así, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, ese criterio no solo va a ser para esa empresa, sino que van a tomar las demás empresas y se van a empezar a vestir de verde. Si dice, no, si usted es una empresa, tiene que empezar, si quiere crear una empresa aquí, tiene que empezar a tener bolsas reciclables. Y ese es el criterio que toma él inicial. Y entonces después pues cambia la cosa. Si quiere el préstamo la persona, no, pues sí. Voy a aceptar el préstamo y voy a empezar a usar bolsas reciclables. Cambia esos criterios. Todo eso puede cambiar la economía. El principio del banco empieza a ser tomado. Claro que se toma con cosas más formales, obviamente. Por ejemplo, esa parte de las certificaciones de ingresos fue algo que empezó a exigir el banco principalmente. Y ya hoy en día es algo general. Ya hoy en día la gente saca sus certificaciones de ingresos y las exigen en diferentes lugares. Ese fue un criterio, por ejemplo, para ser un poquito más objetivo. Tenemos inclusiones y exclusiones financieras, de acuerdo a factores geográficos, a estudio de renta, estudio de riesgos. Esos son mecanismos más o menos de defensa que tiene el banco. Factores tecnológicos, competencia y controles de costos. Es decir, que el banco puede decidir excluir una localidad totalmente para no darle préstamos, como dijimos en la parte de las regiones, o puede excluir cierta población sin necesidad de ser discriminatorio, simplemente por su estudio. Y a través de eso pues mueve que el sistema económico, si él decide no le voy a prestar plata a las empresas artesanales, bueno, esa gente ya con ese criterio está excluida y va a tener una limitante. O si empieza a incluir, por ejemplo, voy a dar préstamos especialmente a negocios virtuales, voy a invertir en negocios virtuales, ahí hay una inclusión, empieza a estimular, pueden cambiar incluso las leyes, ya que no se sabe cómo tratar, por ejemplo, hoy en día no se sabe tratar esas empresas virtuales ni la parte de las empresas móviles. Para eso todavía no hay leyes especiales. De repente el banco las empieza a considerar, a tomar en cuenta, las empieza a formar de una forma y toma su criterio, y ese criterio pasa de ahí de la banca a ser un criterio social, y aparte empieza a incluirlos y a cambiar ¿qué? La economía. Así que seguimos viendo aquí la función de la banca en el sistema económico.
También pues, puede participar como activista, como inversor, apoya productos o proyectos que promueven el capital social y el Producto Interno Bruto. Hablamos de que ya no, pues, no es solo criterios, no es solo localidades, no es solo inclusión, sino que estamos hablando ya de Producto Interno Bruto y capital social. Ya es algo que mueve la moneda nacional completamente. Ya es algo que mueve el mercado internacional del país con los demás países. Así que una banca, un sistema bancario bueno, ¿sí? Así como hablamos del Consejo Nacional Bancario, donde todos se centralizan y se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, ellos pueden mover todo el país. Pueden hacer que Venezuela surja simplemente a partir de sus criterios. Y aquí seguimos con las funciones del Banco Central de Venezuela en la economía y incluye una parte más o menos del marco legal para que vean. Fíjense, el Banco Central de Venezuela es una persona jurídica de derecho público de rango constitucional. Imagínense el poder que tiene y la jerarquía, con plena capacidad pública y privada, integrante del poder público nacional. ¿Qué tenemos aquí también? Que el Banco Central de Venezuela es autónomo para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia, ejerce sus funciones en coordinación con la política económica en general para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. En ejercicio de sus funciones no está subordinado a directrices del Poder Ejecutivo. Y esto pues fue algo que le agregaron, sin embargo contribuirá con en la realización de los bienes superiores del Estado. Esto fue más o menos un día que Chávez estaba hablando y dijo: oye, Banco Central, deberías prestarme 2 millarditos. Y él estaba empezando y el Banco Central era autónomo completamente. Le dijo: oye, Chávez, no creo que te vaya a dar 2 millarditos, pero podemos hablar a ver cómo hacemos eso que quieres hacer para beneficiar las construcciones. Y bueno, en ese tiempo pues se molestó y el ejecutivo cambió completamente la parte del Banco Central de Venezuela, la parte ejecutiva, y a partir de ahí pues empezó a subordinarse a la política, cuando este ente pues tiene que ser completamente autónomo. ¿Cuál es su objetivo fundamental? El Banco Central de Venezuela contribuirá al desarrollo económico de la economía nacional, atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico de la República. En el marco de su compromiso con la sociedad, el banco fomentará la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social. Bueno, entre otros, podemos decir que esos son sus principios. Y aquí pues tenemos las atribuciones principales. Formula y ejecuta la política monetaria. Un ejemplo de quiero que para que aprendan un poquito de economía, en Argentina hubo una vez un momento en el que casi se libran de la inflación. ¿Y qué hicieron? Pues recogieron toda la moneda que había públicamente, recogieron cada billete y dijeron: vamos a emitir una nueva, y cada peso argentino va a valer un dólar que vamos a tener aquí guardado en el Banco Central de Venezuela, en el Banco Central de Argentina, perdón. Y así emitieron nuevas monedas y cada moneda iba a tener el valor de un dólar. Y esa es una forma de normalizar una crisis, de normalizar una inflación. Simplemente se recogen las monedas, se emiten nuevas y cada una se le respalda con un dólar en el Banco Central. ¿Qué pasa? Pues que si de repente deciden: no, vamos a imprimir más billetes, pues ya cada billete deja de estar respaldado por un dólar y empieza a haber la inflación. Ya entonces apenas 2 billetes están respaldados por el dólar. Y después siguen imprimiendo más y empiezan a hacer 3 billetes y bueno, un dólar vale 4 billetes y así van. Esa es una política que puede tomar con la política monetaria el Banco Central de Venezuela. Puede dictar los nuevos modelos y últimamente dicta los cambios pues a través de órdenes del Ejecutivo. Participa en el diseño, ejecuta la política cambiaria, regula crédito, las tasas de interés del sistema financiero. No sé si se las puse por aquí, a ver, no. Pero en el Banco Central de Venezuela salen todas las tasas que son aplicables a los créditos y las actividades pasivas y activas.
regula la moneda, promueve la adecuada liquidez del sistema financiero. Esto pasa igual con las divisas y con el oro. Si el banco ve que el dólar está subiendo mucho, de repente puede lanzar muchísimos dólares a la venta para que haya más dólares y regularizar el precio con el bolívar. Lo mismo puede hacer con el oro. Si ve que está subiendo mucho el oro, pues puede lanzar oro a la venta para que se regularice. Al igual que participa dentro de esa economía, ese movimiento, participa comprando, vendiendo, intercambiando, con la búsqueda de promover esa adecuada liquidez del sistema financiero. Y con los bolívares, pues igual debe regular cuántos se imprimen, cómo están respaldados y ese tipo de cosas que, como hablamos, se va a basar para la creación de la moneda en el Producto Interno Bruto con el valor agregado. Eso lo vimos en clase. A ver, centralizar y administrar las reservas monetarias. Centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República. Esas reservas que teníamos en oro por allá que las movieron, o esas cuentas internacionales, deben manejarlas y administrarlas con los presupuestos de las demás instituciones, y si eso se debe mover o no. Estimar el nivel adecuado de las reservas internacionales de la República, es decir, que aparte de administrarlas, también va a decir, bueno, debemos tener más reservas, no debemos tener más reservas, y ese tipo de cosas. Dijimos que participa en el mercado de divisas, ejerce, vigila y regula para que sea beneficioso para el país, como dijimos. Si hay muchos dólares, pues reducirlos, o si hay falta de dólares, vender más. De esa forma mantener una estabilidad en la moneda. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de pagos del país y establecer sus normas de operación. Esto, por ejemplo, la Cámara de Compensación y esas atribuciones que tiene con los demás bancos. Además de ello, debe asesorar al Poder Público Nacional en su competencia, participar, regular y efectuar operaciones en el mercado del oro, también lo dijimos ahorita. Realizar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias de precios y balanzas de pago. Esto lo debe hacer cada cierto tiempo. Ustedes, si entran en el Banco Central de Venezuela, debe expresarles las estadísticas del Producto Interno Bruto. Debe, por ejemplo, esta parte, mostrarles el precio anual de oro. Debe mostrarles las estadísticas de la inflación que hubo ese año. Todo eso lo tiene que expresar el Banco Central de Venezuela en su página. Y además de eso, promover las acciones que fomentan la solidaridad, participación ciudadana, corresponsabilidad social. Y esto fue algo que se le atribuyó más o menos con el poder popular, pero contribuir con el desarrollo de la población en su formación socioeconómica, es decir, todo el bien común del país. Y finalmente vamos a ver una figura que va a ser nueva por ahora. Como les dije, vamos a ir implementando conocimientos de a poquito, vamos a ir construyendo lo que es la cultura bancaria y que ustedes vayan enlazando todo de a poco, ¿sí? Ya vimos cómo era el encaje legal, sí, que no es una fórmula que se tengan que aprender, sino simplemente quiero que lo vean, que se saca considerando los depósitos de las personas en el Banco Central, en el banco, que eso el 73% lo tiene que tener en el Banco Central de Venezuela, que aquí está el cálculo, que hay una cantidad marginal que es la variación, si variaciones que se presenten son eventos, o sea, es algo que realmente está mal, por eso se llama marginal, que el banco no debería tener así, pero que ocurre, y que una parte de esas variaciones marginales van también a tener una tasa y se van a sumar al encaje legal que debe tener el banco ahí paralizado en el Banco Central de Venezuela. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, del Sofitasa, ¿sí? El Sofitasa tiene depósitos que multiplica por el 73% y los deja aquí en el encaje legal, o sea, en el Banco Central de Venezuela paralizados. La parte marginal, es decir, las variaciones, una plata que no le pertenece a él sino a los demás, pero todavía no sabe específicamente a quién, o ocurrió un evento y bueno, está ahí en el aire, va a multiplicarla también por una tasa y la va a dejar paralizada.
aquí en el encaje legal en el Banco Central de Venezuela. Y de los depósitos que le hacen en divisas, en dólares o en pesos, digamos, tiene que sacar un 30% y también congelarlo. ¿Sí? Esas tres cosas se van a sumar y va a ser el total de lo que tienen que tener ahí. Y se va a tomar de guía la expresión esta de la semana, que el Banco Central de Venezuela va a sacar esto cada semana exigiéndoles una cantidad mayor, porque eso se va acumulando a través de cada semana. Vimos que la Cámara de Compensación Electrónica era para esas obligaciones que surgen del intercambio de un banco a otro. Es decir, este banco le quedó debiendo a aquel por tal operación, por un cheque. Esa plata es mía, tenga su plata. Esto lo hace quedar en la Cámara de Compensación Electrónica, casi de manera automática. Simplemente suben los registros. Tenemos el esquema de cómo funciona. Aquí tenemos dónde aplica, que si en la banca electrónica, las aplicaciones móviles, proveedores de servicios de pago, tarjetas de débito, crédito, tal. Todo eso cuando ocurren puntos ajenos, pasan por el banco primero, pasan por la cámara de compensación, se le agregan estas cosas y dan los resultados. Vimos que el Consejo Bancario Nacional era una serie de representantes de cada banco, que es como un gremio interno, medio privado, donde ellos toman las mejores decisiones, donde ellos estudian a las personas de acuerdo a su responsabilidad social, de acuerdo a su responsabilidad económica, tomando en consideración sus objetivos y buscando el bien del país. Los tipos de bancos ya los hemos visto, que ahora casi todos son bancos universales. Vimos estas funciones que ya las hablamos, el sistema económico, y aquí estamos viendo, como dijimos, las funciones del Banco Central de Venezuela, algunas más de las que ya habíamos hablado, y de manera más formal, viendo algunos artículos que después vamos a ver también en el marco legal. Y vamos a finalizar con esta figura, que es FOGADE, que es otro ente para regular surgido por las ocasiones que crearon desconfianza en el país. Es el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Surgió en 1985. En esa época pues pasaron cosas, como por ejemplo cuando el Banco Latino, ese tipo de cierres, que la gente se robó el dinero de muchos, que muchos quedaron en la calle, perdieron sus cosas, y bueno, fue necesario crear FOGADE. ¿Qué es? Pues es un liquidador de grupos financieros, ¿sí? Cuyos objetivos principales son garantizar los depósitos del público realizados en los bancos e instituciones financieras, prestar auxilio financiero para restablecer la liquidez y solvencia de algunas de las instituciones mencionadas. Ejercer la función del liquidador en estas instituciones. Cuando un banco cierra o se pone en quiebra, él no puede simplemente cerrar e irse. Él tiene que notificar al Fondo de Garantía de Depósitos, el FOGADE, y si algo está sospechoso y lo notifica el SUDEBAN o el Banco Central de Venezuela, FOGADE debe actuar e intervenirlo. Entonces, para garantizarle esos depósitos a las personas, para darle seguridad a la sociedad, aunque un banco pueda caer, él, para lograr eso, va a administrar este sistema, va a regular y establecer normas para la liquidación y la intervención, y cuando sea necesario, pues como dijimos, va a intervenir, y cuando interviene, ¿qué va a hacer? Va a ejercer la dirección de esas entidades intervenidas hasta saldar en lo más que pueda las obligaciones que este banco tenía con las personas, priorizando a quienes, a las personas que tienen depósitos de ahorro. Sé que algunas me mandaron ya el mapa conceptual. Yo quería hablar un poquito con ustedes sobre eso, cambiar un poquito esa actividad y unirla con la unidad 3, pero eso va a depender si ustedes están de acuerdo o no. Quisiera que me respondieran eso hoy, porque sería hacer un mapa conceptual con la unidad 1, 2 y la unidad 3, y que tenga un valor del 40%,
Y si les parece bien, pues podríamos dejarlo para la otra semana.